placas tectónicas, y su consecuencia en el modelado del relieve terrestre. Contenido preparado por la profesora Janet Rivas y Oliver López. Este contenido ha sido ajustado al programa educativo de Ciencias de la Tierra, como una rama de las ciencias planetarias. Aquí vemos un perfil de las capas de la Tierra, en el cual se ve claramente su conformación interna. Desde el núcleo interno, constituido por hierro y níquel, el núcleo externo compuesto de roca fundida, seguido por el manto con sus diferentes capas, donde la astenosfera actúa como capa de transición entre el manto y la litosfera, que es la capa más externa. El calor del núcleo genera que la roca fundida se expanda, y al hacerse menos densa, tienda a subir a la superficie donde se enfría y cae de nuevo hacia las profundidades. Este movimiento continuo circular se conoce como corrientes de convección. Estas corrientes de convección es lo que explica por qué la litosfera se fragmentó en placas que se desplazan de manera independiente. Cada una, separada por límites que según su desplazamiento, se clasifican en 3 tipos. Límites divergentes. Se presentan cuando dos placas se separan una de la otra produciendo el ascenso del magma hacia la superficie, con lo que se forma nueva litosfera, al solidificarse el magma fundido. Este en el proceso de enfriamiento, hace hervir el agua marina en el fondo sin ésta poderse evaporar, debido a la inmensa presión a esas profundidades. Un ejemplo de esto, lo vemos entre la placa suramericana y la placa africana. Otro caso lo tenemos entre la placa del Pacífico y la placa de Nazca. Estos desplazamientos pueden originar movimientos sísmicos, ya que la producción de nueva corteza hace desplazar el lecho marino en ambos sentidos, lo que produce a su vez presión en el extremo opuesto de la placa, que la hacen colisionar con otras, produciéndose el segundo tipo de límite, conocido como límites convergentes, donde veremos dinámicas como la subducción. La subducción ocurre cuando al colisionar dos placas, la placa más pesada se introduce por debajo de la placa más liviana. La placa descendente se ve obligada a bajar al interior fundido de la Tierra conocido como manto, mientras que la placa más liviana se repliega produciendo cordilleras montañosas. La placa descendente produce un hueco de gran profundidad en el manto conocido como fosa oceánica. En algunos casos, el manto fundido sale y rellena las fosas debajo del océano. Esta placa que se introduce, arrastra agua, roca, y sedimentos del fondo oceánico ricos en dióxido de carbono de los caparazones del plancton. Al bajar, esta capa de roca se calienta y se funde liberando el dióxido de carbono, que asciende junto con el vapor de agua, y al ser liberados estos gases se producen los volcanes. Cada cierto tiempo la tensión acumulada entre el roce de las placas, se libera produciendo terremotos y tsunamis. Los mejores ejemplos los tenemos con la placa australiano-india introduciéndose por debajo de la placa euroasiática, y la placa de Nazca introduciéndose por debajo de la placa suramericana. Lo que produjo en el primer caso el sistema montañoso de los Himalayas, y en el segundo caso, la formación de los Andes suramericanos, que se extiende desde el extremo sur, hasta el norte donde se ramifica en la cordillera oriental colombiana, y la cordillera de los Andes venezolanos, que finaliza en la depresión Barquisimeto-Carora. El levantamiento de este sistema, a partir del Eoceno, junto al sistema montañoso de la costa, fueron los que ocasionaron el retroceso del mar en el norte del territorio venezolano. Lo que se evidencia al encontrar conchas marinas, y formación de caliza en estas regiones. Algo que solo se forma bajo las aguas. Los límites o bordes transformantes, se producen donde dos placas se desplazan lateralmente, en la misma dirección, pero en sentido contrario, una respecto de la otra, sin la destrucción de la litosfera oceánica. Estas también generan tensiones en las rocas, que desencadenan innumerables terremotos en estas regiones. El ejemplo más conocido, lo vemos entre la placa australiano-india, y la placa antártica. Pero nuestro planeta será el único planeta del sistema solar con estas características de tectónica de placas. Iniciaremos con el planeta Marte, cuando en el año 2014, datos enviados por el rover Curiosity, sugirieron evidencias de antigua tectónica de placas similar a la terrestre.
Esto hizo retomar el interés por el trabajo del geofísico Norman Sleep, de la Universidad de Stanford de Estados Unidos, quien en 1994, propuso que Marte había experimentado una etapa, corta y antigua, de tectónica de placas. En 1989, Kent Condie, de la Universidad de Nuevo México, sugirió que Marte atravesó hace unos 4.000 millones de años un efímero período de actividad de tectónica de placas durante unos 100 o 200 millones de años. Otros geofísicos planetarios como Francis Nemo y David Stevenson también apuntan en esta dirección, en la que los planetas terrestres, en su proceso evolutivo temprano, estaban cubiertos por océanos de magma. Durante este período el manto se fue refrigerando mediante la circulación convectiva que hizo aumentar su viscosidad acabando con el movimiento litosférico. Los geólogos planetarios señalan diversas estructuras marcianas como señales de estos procesos. Por ejemplo, se han detectado zonas de subducción en el Valle de Ares. Además, la alineación de los volcanes cercanos al Valle Marineris es similar a la que se observa en las fallas terrestres, o la formación de grandes volcanes, como el Monte Olimpo. Del modo que haya sido, no hay en la actualidad en Marte deriva continental, lo que explica la ausencia de grandes cadenas montañosas. Como la corteza no se mueve con respecto al manto, los volcanes siempre se alimentan de una misma fuente de magma, y crecieron, hasta que la fuente de magma se agotó. El uso de imágenes de radar han conseguido cartografiados completos de la superficie del planeta Venus, el cual carece de astenosfera según la sonda Magallanes. Este tampoco presenta indicios de placas tectónicas en movimiento, pero en su lugar se producen masivas erupciones volcánicas, que han inundado alrededor del 90% de su superficie con lava, hasta hace unos 800 millones de años. Debido a esto, su superficie presenta varios patrones geográficos asociados. Fallas, plegamientos, volcanes y grandes montañas. Los valles venusianos, formados por la extensión de la litosfera, van por lo general asociados con grandes elevaciones volcánicas con forma de domos, que parecen ser el resultado de enormes corrientes de elevación del manto. Terrenos de estructuras de complejas crestas, llamados tesserae, se encuentran fundamentalmente en Afrodite Terra, Alpa Regio, Tellus Regio y la parte oriental de Istar Terra, en la región de Fortuna. Estos se formaron por la compresión y extensión de la superficie. Estos movimientos también formaron la cadena montañosa más alta de Venus, conocida como Montes Maxwell, que es casi 2 kilómetros más alta que el monte Everest. En el futuro, será posible estudiar estas dinámicas incluso en planetas extrasolares. Pero volviendo a nuestro planeta, la información del movimiento de las placas introducida en supercomputadoras ha permitido pronosticar incluso la evolución de las placas tectónicas en el futuro, como veremos en el próximo video.